Hay decisiones que uno no planea, simplemente llegan y te cambian la vida. Yo me acuerdo del silencio de esa mañana, las calles vacías, el aire pesado y esa sensación en el pecho de que nada iba a ser igual. Ese día sentí miedo, miedo real, pero más miedo me daba quedarme igual. Miré a mi familia, la abracé y le prometí que un día se iban a sentir orgullosos. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando lo vi cerrar la puerta, entendí que no era un adiós, era un comienzo. Detrás de esa puerta quedaban los recuerdos, la familia, la infancia, pero delante estaba la vida esperándonos, aunque no sabíamos cómo iba a ser. Holguín me lo dio todo, la calle, la lucha, la resistencia. Pero también me enseñó que no se puede vivir soñando sin moverse. Por eso me fui, porque soñar sin actuar es morirse lento. Yo veía cómo él hablaba de sus sueños y me contagiaba. Ahí entendí cuando alguien tiene fuego por dentro. Lo único que puedes hacer es caminar a su lado, aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepas a dónde vas. Camagüey fue la pausa antes del salto. Fueron días largos de espera, de pensamiento. Ahí te das tiempo a dudar, a mirar atrás y a preguntarte si estás loco. Pero también te das tiempo a recordarte por qué lo haces. Yo veía su mirada, esa mezcla de cansancio y fe, esa mirada que dice, no hay vuelta atrás. Y aunque me dolía dejarlo todo, algo dentro me decía que valía la pena intentarlo. La noche antes del vuelo no dormí. Cerré los ojos y vi mi vida pasar. Todo lo que dejaba, todo lo que soñaba. Y ahí entendí que la vida se divide en dos momentos: cuando decides quedarte o cuando decides saltar. Y saltamos, con miedo pero con fe, con lágrimas pero con esperanza. No sabíamos lo que nos esperaba, solo sabíamos que no queríamos seguir igual. Cuando por fin el avión despegó, sentí que algo dentro de mí también despegaba. Dejé mi tierra, pero me llevé mi esencia. Y ahí empezó la travesía, no solo de kilómetros, sino del alma. Esa fue la primera lección, que para encontrarte, a veces tienes que perderte. Y nosotros nos perdimos, pero juntos. Llegar a Surinam fue como abrir los ojos a un mundo desconocido. Todo era nuevo, los colores, los sonidos, la gente. Y aunque estábamos cansados, había algo dentro de nosotros que nos decía, esto es el comienzo de algo grande. Nos llevaron a un lugar que iba a ser nuestro hogar por unos días. Allí conocimos a otras personas, cada una con su historia, su miedo, su fe. No nos conocíamos, pero en ese instante sentimos algo raro. Algo así como una familia que no estaba por sangre, sino por el corazón. Compartimos todo, la comida, las risas, los silencios.
Nos ayudábamos, nos escuchábamos, nos reíamos de los errores y consolábamos en los momentos de miedo. Fue ahí donde entendí que cuando estás lejos de todo lo que conoces, la familia se construye donde el corazón decide. No fue fácil, no. Había días que todo parecía incierto, que no sabíamos qué nos esperaba, pero nos apoyábamos unos a otros y eso nos dio fuerza para seguir. Aprendí que la verdadera fuerza no está en uno solo, sino en la unión, en la confianza, en compartir el miedo y convertirlo en valentía. Hicimos videollamadas con la familia en Cuba, reímos, lloramos, recordamos quiénes éramos y entendimos que aunque estábamos lejos, no estábamos solos. Guyana nos recibió como un desafío que no podíamos ignorar. La selva, los ríos, la noche, todo parecía inmenso y peligroso. Cada paso que dábamos sentía que nos empujaba a enfrentar nuestros límites. Las horas se hacían eternas. Miraba por la ventana y veía la selva interminable, el cielo que parecía abrazarlo todo. Era hermoso, pero al mismo tiempo aterrador. Belleza y miedo caminando juntos, recordándonos lo frágiles que éramos. No era solo un viaje largo, era una prueba de paciencia, de resistencia. Cada curva, cada acelerón, cada sombra en la noche nos obligaba a estar alerta. No podías relajarte porque cada segundo contaba. Algunas veces cerraba los ojos unos segundos, tratando de descansar, y al abrirlos de nuevo veía la inmensidad de la selva, la carretera interminable, y sentía ese vértigo que mezcla miedo y emoción pura. Y al final, al mirar la frontera de Brasil acercarse, sentí una mezcla de alivio y emoción. Sabía que no había sido fácil, que cada segundo de tensión, cada respiración contenida, cada mirada de miedo nos había preparado para algo más grande. Guyana fue prueba pura, belleza y peligro, miedo y emoción, cansancio y fuerza. Nos enseñó que la travesía no es solo llegar a un lugar, es lo que aprendes de ti mismo, de tu pareja, de tu fortaleza. Y salir de ahí significó renacer, significó saber que podemos con todo. Cruzar hacia Brasil fue como despertar de un largo sueño donde todo lo que conocías ya no existe. El agua nos separaba de lo que habíamos dejado atrás y al mismo tiempo nos llevaba hacia algo desconocido. Cada ola sentía que nos empujaba a un mundo nuevo, un mundo que apenas entendíamos, pero ya empezaba a llamarnos por nuestros nombres. Cuando llegamos, todo era distinto. La separación, aunque breve, se sintió como un pequeño vacío dentro del pecho. No estaba junto a él en ese instante, pero entendí que cada uno debía caminar su propio pequeño trecho, con la mirada firme, con la fe intacta. Y aunque el miedo nos rozaba, había algo más fuerte, una certeza silenciosa de que estábamos vivos y que todavía podíamos avanzar. El hotel era sencillo, humilde, la habitación pequeña, paredes que habían visto muchas historias, camas compartidas, pero no importaba, porque no estábamos buscando lujo, estábamos buscando un lugar donde respirar, donde sentir que después de la tormenta todavía existía un respiro. Dormimos lo que pudimos, comimos lo que nos dieron, hablamos con la familia por videollamada, escuchamos sus voces, sentimos sus abrazos desde lejos. Fue ahí donde entendí que la fuerza no viene de la comodidad, la fuerza viene de lo que eres capaz de mantener en el corazón cuando todo alrededor es incierto. A la mañana siguiente, cada paso era un desafío. La Policía Federal se acercaba como un portal que abría un mundo nuevo, y cada uno de nosotros sentía el miedo pegado a la piel, pero también la emoción de estar construyendo algo que antes solo existía en sueños. Hicimos la fila, sentimos la tensión, el silencio que pesa en la garganta, pero la vida tiene esa manera extraña de premiar la paciencia y nos dieron el inicio de un nuevo proceso. El pequeño papel que abría un universo entero. Esa sensación era libertad, era posibilidad, era renacer. Por primera vez, vimos un lugar donde todo parecía posible. Una tienda llena de cosas que antes era un lujo o un imposible. Y allí, entre colores y luz, entendimos que estábamos entrando en un mundo donde podíamos empezar de cero y dibujar nuestra propia historia. Almorzamos, recogimos nuestras cosas, organizamos los maletines y en ese momento sentí algo que no había sentido en semanas: control. La sensación de que no solo sobrevivimos, sino que comenzábamos a vivir de verdad. La travesía había sido dura, pero estábamos aquí, respirando, avanzando, renaciendo.
Nos montamos en el carro 4 personas, rumbo a lo desconocido otra vez. El miedo no era lo que dominaba. El horizonte, iluminado por la luz del amanecer, nos daba la bienvenida. El camino hacia el corazón de Brasil parecía interminable. La selva nos rodeaba como un océano verde y cada curva nos recordaba que el peligro estaba siempre cerca. Había miedo, pero también emoción, porque cada kilómetro nos acercaba a un mundo que antes solo podíamos imaginar. 15 horas de atención constante. Cada curva era un recordatorio de que no podías bajar la guardia, pero también hubo momentos de alegría, música que nos levantó el ánimo, risas que rompían la tensión, bailes improvisados entre paisajes que nos recordábamos que seguíamos ahí, vivos. Para el baño, vienen por ahí. Me di cuenta que yo sigo en la por tu culpa. El cheque lo gasté por tu culpa. Contando los dólares. El miedo nunca desapareció del todo. Al llegar a Macapá, la incertidumbre se volvió palpable. Gritos, sobresaltos y de repente disparos. El miedo nos envolvió a todos y por un instante el tiempo se detuvo. Todos buscábamos seguridad. Todos queríamos avanzar, protegernos, seguir adelante. A pesar del caos, algo dentro de nosotros permanecía firme. Después del miedo, nos dieron la oportunidad de continuar, un pasaje hacia el siguiente tramo. Y fue entonces cuando descubrimos el ferry, un lugar que parecía suspendido entre la realidad y un sueño. Recorrer sus espacios, mirar el agua moverse, sentir el aire, nos recordó que incluso después de la oscuridad, la belleza siempre puede aparecer. Esa noche dormimos en hamacas, mecidas por el agua y el viento. Después de la tensión, del miedo, de los disparos, fue un instante de paz y maravilla, un momento para respirar, para sentir que habíamos superado otra etapa de la travesía. El ferry era mucho más que un transporte, era un símbolo de renacer. Cada movimiento del agua, cada red que nos sostenía, cada luz reflejada en el río nos recordaba que podíamos seguir avanzando, que el camino continuaba y que estábamos listos para lo que viniera. 24 horas en un espacio que se sentía eterno. Cada instante era una oportunidad para percibir la vida en su forma más pura. Sonidos nuevos, rostros curiosos, gestos inesperados, miradas que hablaban sin palabras. El tiempo parecía diluirse y cada minuto contenía algo sublime, como un secreto que solo se revela a quienes prestaban atención. Cada conversación, cada sonrisa, cada instante de silencio contribuyó a un proceso de transformación invisible pero profundo. Y cuando el cielo se tiñó de tono cálido y el agua reflejó un espectáculo de colores, supimos que este era un capítulo que jamás olvidaríamos.
Desembarcamos del ferry y la brisa nos recordó que habíamos llegado a un lugar nuevo. Inmediatamente nos llevaron a un bus donde todas las personas que estaban con nosotros continuaban la travesía. Cada rostro reflejaba cansancio, pero también emoción, y los primeros kilómetros se sintieron como el inicio de un capítulo definitivo. Llegamos a la terminal, un espacio grande lleno de luz y de vida. Nos entregaron los boletos para la siguiente etapa. Allí tuvimos el tiempo de observar tiendas, colores, sonidos que nos hacían sentir por primera vez lo que era moverse en este país. Hubo espera, sí, pero fue un tiempo de adaptación, de mirar a nuestro alrededor y sentir que la travesía nos estaba transformando. Subimos a la primera guagua, que nos llevaría durante horas y horas, 2 días sobre ruedas, con poco descanso, cuerpos cansados, pero un espíritu alegre que nos mantenía en movimiento. Conocimos a personas increíbles en ese viaje, compartimos historias, risas, miradas cómplices, y por un momento la fatiga se volvió ligera, porque estábamos juntos, avanzando hacia lo desconocido. Al llegar a la segunda terminal, la espera fue larga, pero nos permitió descubrir un poco más. Aromas, un Burger King donde probamos algo distinto por primera vez. Cada detalle era nuevo, cada experiencia nos acercaba a entender la magnitud de lo que estábamos viviendo. La segunda guagua nos llevó durante 15 horas más. Esta vez sí pudimos descansar un poco, cerrar los ojos y dejar que el viaje nos envolviera. Cada kilómetro nos acercaba a Sao Paulo, y con cada parada, con cada carretera y paisaje nuevo, la sensación de acercarnos a un comienzo real se hacía más intensa. Todo en ese tiempo flotante nos recordó que el mundo tiene espacio donde la maravilla es tangible, donde la rutina desaparece y solo queda la sensación de existir plenamente. Y nosotros allí, aprendiendo que algunos momentos no necesitan palabras ni explicaciones, solo ser vividos. Llegamos a Sao Paulo y todo parecía más grande, más vivo, más intenso. Tomamos un transporte que nos llevó por largas carreteras, rodeados de edificios enormes, luces, carros, un tráfico caótico que no dejaba de moverse. Y sin embargo, todo estaba lleno de alegría, de emoción, porque cada kilómetro nos acercaba a nuestra nueva vida, a nuestra ciudad, a ese lugar donde íbamos a comenzar de verdad. Al llegar, fuimos recibidos con abrazos y sonrisas, con la calidez de quienes nos esperaban y nos acompañaban en este nuevo capítulo. La búsqueda de un lugar donde quedarnos fue rápida. Cada paso se sentía ligero, como si todo el esfuerzo de la travesía se resumiera en este instante de alegría y alivio. Llegamos, con lo que éramos y con lo que soñábamos ser. Dejamos atrás calles que olían a infancia, abrazos que quemaban de nostalgia, risas que quedaron en la distancia.
Todo eso sigue dentro, como un faro que nos guía incluso aquí, en un lugar extraño, con pocos días y 1000 dudas. Vinimos por ellos, por nosotros, por las familias que nos esperan, por la vida que soñamos tener. Cada paso que damos aquí es un recordatorio de todo lo que dejamos y de todo lo que aún podemos construir. El miedo y la emoción se mezclan en cada calle, en cada semáforo, en cada edificio que pasa ante nuestros ojos. Pero también está la esperanza, la certeza de que cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa nos trajo hasta aquí. Esto es solo el principio.